Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Lidia, os hablo desde Murcia, España, y en el tema de hoy quiero hablaros acerca del patrón narcisista en instituciones religiosas. El patrón en estos sitios es pues el mismo patrón narcisista, que es el ciclo de abuso narcisista, donde primero todo es muy bonito, luego está la devaluación, la crítica, la explotación y el maltrato, y luego el descarte y luego el hoovering. El ciclo del abuso narcisista se da en estas instituciones religiosas, ¿vale? Y pues es bueno que tengamos el discernimiento para ver si se trata de un sitio donde podemos estar seguros y congregándonos con hermanos en la fe en Cristo, realmente bueno, o se trata de una secta, de pues una institución religiosa que va en contra de lo que ha predicado o ha dicho Cristo. Sabemos que Pablo, el apóstol de Jesucristo, él mismo dijo: si yo mismo o un ángel del cielo viene a deciros cosas en contra del evangelio que habéis recibido, de lo que dijo Cristo, dice, sea anatema, o sea, no. Y hay muchísimo contenido bíblico que nos invita a discernir si los espíritus son de Dios, si los sitios son de Dios, si verdaderamente está el fruto de Dios en ese sitio, porque hay muchísimos sitios que son sectas en nombre de Dios, religiones en nombre de Dios, que en nombre de Dios hacen cosas que no son buenas y que son instituciones abusivas, con ánimos de lucros, con ánimos de autoridades mundiales, y pues están desviando a los verdaderos creyentes. Hay mucha información en la Biblia, es la palabra profética más segura. Hay un pasaje bíblico que dice: tenemos la palabra profética más segura en las Sagradas Escrituras, ¿vale? Biblia, por ejemplo, edición Reina Valera 1960, adaptada a las originales, fiel a las escrituras originales de la Biblia, donde pues la mejor manera de conocer la voluntad de Dios, el evangelio de Jesucristo, de los apóstoles, de los profetas, es leyendo por nosotros mismos la Biblia. Y si verdaderamente tenemos la unción del Espíritu Santo, ¿vale? Como dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Si verdaderamente el Espíritu Santo está con vosotros, Cristo dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad y nos recordará todo lo que Él ha dicho. Si tú estás en un sitio donde continuamente se predica o se dice o se hacen cosas en contra de lo que ha dicho Jesucristo, pues es necesario que lo investigues, ¿vale? Porque pues hay mucho narcisismo a causa de la pandemia mundial que hay de narcisismo, también dicho en la Biblia, en 2 de Timoteo capítulo 3, donde se nos indica a este carácter, a este tipo de personalidad, evita, porque pues estas personalidades se visten de fachadas y muchas veces les da por ponerse la fachada de soy creyente, soy cristiano, vengo en nombre de Dios, y no viene en nombre de Dios, viene en nombre totalmente del enemigo, sea consciente o inconscientemente, hacer daño a las verdaderas personas de bien o verdaderos hijos de Dios. Voy a daros una serie de patrones que se dan en estos sitios, ¿vale? Frases muy hechas, muy repetitivas que te vas a encontrar. Cuando quieras discernir, dar una opinión, como una atalaya que quiere exponer algo que va mal en esa congregación o en esa reunión, te van a decir: no, es que tú buscas la iglesia perfecta. Para empezar, la iglesia no es un sitio y no es una institución. Dios dijo que Él no habita en templos hechos de manos humanas, y los creyentes deberíamos de empezar a llamar a la iglesia a los creyentes, a un grupo de personas, ¿vale?, que son verdaderos creyentes. Ese es el cuerpo de Cristo, no cualquier sitio que le dé por abrir un bajo o cualquier construcción eclesiástica católica que quiera decir aquí estamos en nombre de Dios.
Si estáis en nombre de Dios, se tiene que ver el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Si en estos sitios se ve estafa, control, miedo, obligación, culpa, si están continuamente diciéndote palabras como para controlarte y coaccionar tu libertad, si te vas el enemigo te va a machacar, si sales de nosotros es porque no eras de nosotros, abusando del pasaje bíblico que está en 1 de Juan capítulo 2 en el versículo 19, no dejéis de congregaros como muchos dejan en los últimos tiempos, más cuando llegan los últimos tiempos. Claro, si no hay que dejar de congregarse y de reunirse con otros cristianos, pero es que a veces esos cristianos genuinos y verdaderos los tengo a kilómetros o en otro continente y me tengo que reunir con ellos a través de vía internet o porque veo sus mensajes dados por Dios que publican en redes sociales, como por ejemplo Paula de Cristianos contra el Abuso Narcisista, que está apacentando al pueblo de Dios de una manera excelente, inmensa, que trae mensaje a todo esto que estamos viviendo del abuso narcisista. Os recomiendo un vídeo de ella que se llama Pastores narcisistas y por qué no encontramos ayuda eficaz en las congregaciones cristianas, ¿vale? Porque, bueno, en todo este tipo de sitios donde hay un sistema o personas narcisistas queriendo llevar la dirección, siempre va a ir en mala dirección. Y aunque allí haya trigo, verdaderos creyentes, pues ellos también están llamados a tener discernimiento entre el bien y el mal, a crecer en discernimiento de espíritus para ver si realmente ahí está el Espíritu de Dios o se mueve otro espíritu como el de Jezabel. Sabemos que en los 7 mensajes a las iglesias, a las personas de Jesucristo, ¿vale? Hay uno que dice: tú que toleras a la persona de Jezabel, que toleras. De la última congregación me tuve que ir porque el pastor, aun siendo empático, toleraba como personas cercanas a narcisistas, ¿vale?, que llevaban toda esa congregación en una dirección diferente, donde se predicaba que si no te están golpeando con un látigo, que no te puedes salir de una relación, obviando claramente todo el maltrato que hay psicológico encubierto y ultra sutil, que te llevan a la destrucción sin ponerte una mano encima por culpa del tema del abuso narcisista y todo esto. Entonces, ¿cómo quedarme ahí? ¿Cómo seguir esa dirección? Entonces os invito a que discernáis, si estáis en una congregación, en una reunión que puedes cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, si te sientes en paz, o sea, si sientes el fruto del Espíritu Santo en paz, o te sientes en obligación, en miedo, en culpa, en explotación, que hay mucho crítica, chisme, muchas cosas que van en contra de lo que Dios nos ha dejado dicho, ¿vale? Entonces, toda la Escritura, como dice Dios, es útil, toda, de principio a fin, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y es útil para enseñar, redarguir, exhortar, y hay que pedirle a Dios que nos ayude a aplicarlo en cada momento, porque hay muchos cristianos que cogen una porción de la Escritura, como esa porción que dice: no dejéis de congregaros, como muchos dejan de hacerlo, y mucho más cuando viene el último tiempo. Sí, vale, y bajo ese versículo te machacan para que no te vayas, para que no te salgas de ese sitio, y a lo mejor ese sitio sí es una congregación, pero ¿quién se está reuniendo ahí? Quizás se está reuniendo, como digo, en el mensaje a las iglesias, que Cristo dice: tú que enseñas y toleras a Jezabel, toda esa congregación está influenciada y bajo ese poder de Jezabel, y están ahí como: estamos aquí congregándonos y estamos haciendo lo que dicen las Escrituras. Pero no, estamos llamados a discernir si el espíritu, esa congregación es de Dios. Sí, vale, puede haber trigo y cizaña, pero no puedo dejar que sea la misma cizaña la que quiere llevar la dirección, o que pastor o pastora o líder o como le llaman, o cura, si eres del catolicismo, es una persona narcisista, ¿te vas a poder poner en manos de su dirección?
vas a obedecer antes a un humano que a Dios. Los mismos apóstoles decían, nos es necesario agradar antes a Dios que a los hombres. El mismo Pablo decía, si yo vengo con otro mensaje o un mismo ángel del cielo viene con otro mensaje contrario al del Evangelio y a las palabras de Jesucristo, sea anatema. Por ejemplo, hay muchísima contrariedad en la práctica del catolicismo en cuanto a lo que dijo Jesucristo y en el Evangelio y en el adventista y en cualquier denominación que han hecho un fundamento que no tiene que ver con el verdadero fundamento que es Cristo, y el que sigue a Cristo es el verdadero cristiano, el que tiene una verdadera intimidad y relación en espíritu y en verdad, porque así lo dijo Cristo. Dice, viene la hora, dice, donde los verdaderos adoradores vendrán en espíritu y en verdad, y no les será necesario ir ni a este monte, ni a Jerusalén, ni a ningún sitio. Y en 1 de Juan, capítulo 2, como os he dicho antes, dice, pero la unción que vosotros recibisteis, versículo 27, de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El Espíritu Santo es el mismo que te va a guiar a toda la verdad, te va a recordar a todo lo que dijo Cristo y es el que te va a confrontar y a dar luz a través de distintos mecanismos, pues que te va a ir redarguyendo, exhortando, poniéndote verdadero mensaje delante para que tú disciernas la verdad, porque somos de la verdad. Y Cristo dijo, el que es de la verdad escucha mi voz. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué pasa? Que pues hay muchísimo narcisismo, muchísimas instituciones religiosas con un sistema narcisista, con un ciclo de abuso narcisista, donde primero es ese love bombing, donde te hacen dependiente, luego toda esa devaluación, esa explotación, ese fraude, luego el descarte si te rebelas, luego el hoovering para ver si todavía tienen poder y control sobre ti, y hacen este ciclo de abuso no a nivel individual una persona con una persona, sino en todo un grupo, en todo un sistema, igual que en una familia disfuncional, una familia narcisista, o un grupo o una secta o una congregación narcisista, va a pasar este mismo ciclo de abuso. Y estamos llamados a discernir si esa reunión verdaderamente es constructiva y de Dios, o hay más cizaña que trigo, o la misma cizaña son los que quieren dirigir. Yo me he tenido que salir del catolicismo porque yo conocí a Dios en la pandemia, en soledad, con un montón de secuelas tras el descarte del abuso narcisista, que me dolían los huesos, me dolían las muñecas, las articulaciones, y pues caí al suelo. Dios me concedió el don del arrepentimiento, le dije que por favor me ayudase, que no iba por buen camino, o sea, yo me sentía mal, digo, no debo de ir por buen camino si este está siendo el fruto, ¿no? Está siendo el resultado de mis pasos. Y a los días estaba viendo una serie de Jesucristo en la pandemia, como os digo, encerrada, nadie me ha dicho nada, como aquí dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque el mismo Espíritu Santo te puede llevar a toda la verdad. Y Dios, con su Espíritu, me llevó a la verdad, me hizo ver una serie que yo antes no me hubiese puesto a verla, de 10 capítulos, que se llama A.D. Biblie Continues, donde contaba la historia de sus apóstoles, de Jesucristo, y la acepté, la sentí, caí al suelo llorando, quise irme con él, le dije yo me quiero ir ya contigo, empecé a discernir entre todo este tema del abuso narcisista, de esta pandemia mundial, de este carácter que tanto daño está haciendo. Y Dios me recordó, y me llevó con su Espíritu Santo a ese pasaje bíblico que yo había leído meses anteriormente, antes de conocer a Jesucristo, en 2 de Timoteo capítulo 3, que es la profecía que habla de este carácter y de esta pandemia mundial de narcisismo. Y pues por desgracia esto no solo se da en pareja o en una amistad, se da en muchos ámbitos. Por eso también hablo de instituciones religiosas con un patrón narcisista. Os recomiendo, no sé si os lo he dicho antes al principio del vídeo, pero os lo vuelvo a recordar, que hay un vídeo muy bueno de Paula, de Cristianos contra el Abuso Narcisista, que se llama Los pastores narcisistas y por qué no hay ayuda eficaz en las iglesias cristianas, ¿vale? Pues porque da muy buena luz a todo este tema.
porque también está habiendo abuso en estas áreas. Yo personalmente he tenido que salirme de 3 congregaciones donde estaba este sistema narcisista, donde una persona con este trastorno, tanto en una como en la otra, fueron a hacerme daño, a silenciarme, a fastidiarme. Cuando les intentas decir a ellas no te escuchaban, te dicen lo típico de estás loca, tienes problemas mentales, háztelo mirar, no estás muy sana, pues para quitar el foco de su mal, ¿no? Y dártelo a ti, como hacen los narcisistas. Yo posteriormente fui al pastor y los pastores en las 2 distintas congregaciones no me escucharon, y luego fui a la congregación completa. Yo me sentía muy culpable porque digo, madre mía, que Cristo dijo que no arranquemos a la cizaña. Pero me sentí luego más calmada al ver un vídeo de Paula que decía que en unos pasajes bíblicos, creo que de Pablo, que habla de que cuando tienes algo con un hermano vayas o Cristo también lo dijo, que vayamos y se lo digamos a esa persona a solas. Si nos escucha, le hemos ganado como hermano. Si no nos escucha, que vayamos a 3 o 4 testigos o 2 testigos, y si no, a la congregación completa, y tendremos que tenerlo por gentil y publicano. Entonces, así fue como yo lo hice, y luego recibí esta información y me calmó, me quitó esa culpa y me sentí bien, pues de una vez más haber sido como ese atalaya que se opone, que no se silencia por lo que diga un grupo entero, sino que habló la verdad, porque verdaderamente era peligroso el quedarse callado en cuanto a lo que estaba haciendo esta persona en esa congregación religiosa. Y pues, como os digo, he podido en mi propia experiencia ver que muchas instituciones religiosas van en nombre de Cristo, en nombre de Dios, en una familia en nombre de la madre, en una pareja en nombre del amor, y en nombre de tal muchas veces hay abuso, maltrato, sistemas abusivos, fraude, y hay que tener discernimiento entre el bien y el mal para que no nos engañen, porque, como digo, muchas personas pierden la fe en Dios o en Jesucristo, en su palabra, en la Biblia, en los testimonios que Él ha dejado a través del Evangelio, de sus apóstoles o de los profetas, porque han tenido una mala experiencia, pues, o con una congregación, una secta, una institución religiosa narcisista, y pues ya como que dicen, bueno, pues si esto era estar con Dios y con las cosas de Dios y me ha pasado esto, pues ya fuera. No pierdas tu fe, porque Dios no tiene nada que ver con esto. Cuando yo salí de este sitio me puse a orar con Dios y me puse una palabra de Jeremías, ¿vale? En el capítulo 15, que me dio mucho alivio a mi alma y me hizo sentir mucho acompañada, y quiero compartírtelo por si tú también te has dado cuenta de una congregación o de un sitio que se sigue un sistema narcisista y abusivo. Me puso esta palabra y dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y yo, la última reunión que fui a este sitio, ¿vale?, con personas narcisistas que llevaban en mala dirección a toda la congregación, me sentí el estómago con mucho nerviosismo. O sea, yo ya notaba que algo no iba bien, o sea, estaba notando la opresión de esta persona que sabía que yo sé de narcisismo y se estaba intentando ocultar con frases como de: yo antes era narcisista pero ya no lo soy, tú aquí no traes nada nuevo, los dones solo son para la iglesia local pero tenemos que revisarlos nosotros, porque tú no puedes llegar aquí y contarnos todo lo que sabes. O en otro día sí que quería que contara todo lo que yo sabía, pues para coger ventaja, porque esta persona era narcisista y quería pues que yo soltase todo lo que sé. Bueno, total, que me he encontrado con narcisismo tanto en el catolicismo como en el evangelismo, como llámalo como quieras. O sea, yo ahora intento pues luchar y pelear por la buena batalla de la fe en Jesucristo y de seguir sus testimonios. Tropiezos vendrán, no lo hago todo bien, Dios me redarguye, me exhorta, me disciplina como a su hija, e intento levantarme y seguir caminando y haciéndolo bien y tener mi verdadera relación con Él, y unirme, como dijo David, con los que verdaderamente temen a Dios, con los que verdaderamente son personas piadosas y son de su cuerpo, ¿vale? Vale, pues vine aquí a casa y dice, me consoló Dios en Jeremías. Yo a esa última reunión, como os decía, fui con una molestia de nerviosismo en el estómago, y yo pues llegué aquí, me senté y veo delante de mis ojos
que Jeremías dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de mi profecía. Me senté solo, dice, porque me llenaste de indignación. Así me sentía yo de indignada de decir, pero si supiesen que Dios me ha llamado pues a hablar esta profecía de 2 de Timoteo 3 y se me dice que yo aquí no traigo nada nuevo, que eso del narcisismo ellos ya lo saben todo, que bueno, atacándome, queriéndome como que yo no hablase, ¿no?, en esa congregación. Entonces no podía cumplir mi propósito, tuve que irme. Ahí se cumplió lo que Dios quería que se cumpliese, que era mi bautismo en agua y confesar mi fe delante de ciertas personas, y cuando eso se cumplió pues ya todo se dio para salir de ahí, y Dios volvió a ponerme por segunda vez esta palabra de Jeremías. Me hizo ver también esto de la indignación, así como yo me sentía con el vientre lleno de indignación, y Él: conviértase ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Esto me alivió muchísimo, porque bueno, hay muchas personas sufriendo con la típica frase de si salió de nosotros es porque no era de nosotros, que eso está en Primera de Juan, en el capítulo 2, pero es que ellos son los que no eran de nosotros, no yo. Aunque yo solo sea una, ellos son los que han salido de nosotros. ¿De nosotros quiénes? Los del cuerpo de Cristo, los verdaderos hijos de Dios, que sí que queremos la verdad, la piedad, la ayuda, la bondad de hacer bien a nuestros hermanos. No somos perfectos, estamos batallando con el pecado que mora dentro de nosotros, que tenemos tropiezos, pero una cosa es eso y otra cosa es narcisismo, maldad, manipulación, mentira, control, miedo, lucro, fraude y todo lo que hacen los narcisistas, ¿vale? Entonces es bueno que como cristianos se dé la voz un poco de alarma de que no te conformes porque te sientas que vale, estás congregándote, pero mira dónde te estás congregando, si realmente puedes hacer el propósito que Dios tiene para tu vida allí, si realmente estás en paz y recibes edificación y el fruto de Dios, o si realmente estás todo el rato mirando para otro lado, viendo cosas que no te gustan, viendo cosas que no son del Espíritu de Dios y que se está siguiendo esa dirección y que peor aún todos siguen esa dirección, ¿vale? Bueno, pues quería también contribuir a este tema porque lo he vivido en primera persona y es peligroso, ya que por ejemplo en la primera congregación que yo quise probarme, que ponía pues congregación cristiana, que no era católica, pero bueno, cuando yo empecé a conocer de Dios y a leer la Biblia, digo, bueno, pues quiero saber más de Dios, quiero un sitio donde se hable más con la pura palabra, ¿no? Pero fíjate, en este sitio también había narcisismo. La persona que en estas congregaciones evangélicas se le llama líder, ¿vale? Esta líder me dijo que el enemigo veía mis pensamientos tanto como Dios, pero Dios, que es todopoderoso y que cumple todas sus promesas, y Él dice que Él va delante de nosotros. 2 días antes, yo recién nacida a Cristo, o sea, recién conociendo y tomando la leche, como dice la palabra de Dios, sin adulterar de la Biblia, pues hablé con una cristiana que decía que el único omnisciente que puede ver nuestros pensamientos es Dios, que el enemigo no tiene ese poder. Y yo se lo rebatí a esta persona que se llamaba líder y le dije, no, eso no es así. Y ella, ay no, perdona, me he equivocado. Tú imagínate que yo no llego a tener el discernimiento, que Dios no me pone ese discernimiento antes, que o otra persona no cae en la cuenta de que Dios ya delante le dijo que eso no es así y cae en eso y empieza a tener miedo y empieza a dañarse su fe o su psicología. Pues imagínate lo peligroso que es. Entonces, ¿cómo no iba yo a decir esto o a exponerlo? Fui y se lo dije a esa persona, no me escuchó, me dijo como buena narcisista, tienes problemas mentales, háztelo mirar. Fui a los pastores, me dijeron, ella a ti no te ha hecho nada, estás exagerando. Fui a la congregación y la congregación me dijo, cállate, no vayas a dañar el corazón de otros arrancando la cizaña. Yo con muchísima culpa me encontré con el vídeo de Paula que hablaba de que si alguien ha pecado contra ti, vayas a él, si no a 2 o 3 testigos, y si no te escuchan, a la congregación, y si tampoco, se tenga por gentil y publicano.
Esto alivió mi alma junto con la palabra de Dios en comunión íntima que Él me trajo a mí y con la de Primera de Juan que dice que si nosotros tenemos verdaderamente la unción del Espíritu Santo no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Os lo digo para vuestra tranquilidad. Claro que lo más hermoso sería poder tener un sitio en armonía, en congregación con otros hermanos, pero hoy, por los tiempos que se están viviendo a causa de la profecía de 2 de Timoteo 3 del carácter narcisista, hay muchos sitios que son sectas, congregaciones con sistema narcisista y es bueno que tengamos el discernimiento, ¿vale? Bueno, pues os he hecho un poco una mezcla entre mi experiencia, entre el vídeo que os recomiendo de Paula y entre dar un poco de luz a este tema, pues para seguir, pues esto, como una atalaya, batallando contra la mentira, contra el engaño y contra el que los verdaderos hijos de Dios se desvíen de la verdad, ¿vale? Bueno, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar a me gusta, compartir, comentar, suscribiros, dar a la campana para que os llegue más contenido y si Dios quiere nos volveremos a ver en un próximo vídeo. Un beso muy fuerte, adiós amigos.